Sin día y hora fijada a los fines de la continuidad de la audiencia de los autos cartulados principal en Tribunal Oral PO 01, imputó Barreiro Ernesto Guillermo su privación de la legítima libertad personal, tortura víctima, civil y Luis Roberto y otros, FTU 23.980, 2014, TO1, lesa humanidad. Señor secretario, por favor, informe sobre la presencia de las partes. Sí, señor presidente, se encuentra presente en la sala los señores auxiliares fiscales, doctor Facundo Trota y la doctora María Laura Basso. Se encuentra presente también en la Defensoría Oficial el señor Defensor Oficial Coadyuvante, el doctor Julio Aliaga, quien se encuentra asistiendo al señor Ernesto Guillermo Barreiro, quien se encuentra conectado vía Zoom desde su lugar en la oficina. Gracias, señora secretaria. Señor Barreiro, ¿nos escucha y nos observa? Sí, perfectamente. La víctima civil no se conectó, ¿no? No, sí. ¿Ah, sí? Ah, está conectado. Está conectado sin... Sí, participa como oyente. Bueno. A las partes, el día de la fecha, está previsto incorporar la prueba oportunamente ofrecida en los actos preliminares, con lo cual se dispuso por secretaría poner en conocimiento de la que sería incorporada en virtud a su petición. No sé si tienen alguna observación respecto de ello o... No. Sí, Sí, señor presidente. Buenos días, señoras juezas. La Fiscalía, obviamente íbamos a esperar, pero por las dudas nos vamos adelantando. Vamos a solicitar que se incorpore por su lectura. Nosotros hemos ofrecido los testimonios de Luis Roberto Civili y Jaime Darío Civili. Tenemos constancias que están comprobadas en la causa de que han fallecido. Esta es la razón por la cual no han podido declarar, evidentemente. Y el Código de Procedimiento Penal de la Nación, en el artículo 391, inciso tercero, prevé la posibilidad de que se incorpore por su lectura los testimonios cuando justamente los testigos hayan fallecido al momento del debate. Así que vamos a dejar este pedido formulado aquí porque es, digamos, algo nuevo, distinto a lo que se hizo oportunamente en el ofrecimiento de pruebas, que nosotros mantendríamos el formato de la prueba que oportunamente efectuamos en el ofrecimiento de prueba. bien, bien. Señor defensor, No tengo ¿alguna objeción? Se incorpora entonces por su lectura también los testimonios de Luis Roberto Civili, de Fojas, no sé, señor fiscal, Sí. 15, 16, 20 de autos, y Jaime Darío Civili, también fallecido, de Fojas 121, 122 de autos. Y además se incorpora toda la prueba de los testimonios ofrecidos por su lectura y de la prueba documental e instrumental que las partes han prestado consentimiento a su incorporación en forma directa. Así es. Para la Fiscalía no hace falta que sea leída, señor presidente. Señor defensor, ¿presta consentimiento? Exactamente, sí. Bueno. Así la cosa, entonces pasamos a las discusiones finales, por lo cual le damos la palabra al Ministerio Público Fiscal para que presente su alegato. Bueno, buenos días, señores miembros del tribunal, señor defensor. Nos hemos organizado de tal manera que voy a empezar yo con los alegatos. Voy a hacer una breve introducción y voy a realizar la valoración de la prueba y va a continuar el doctor Trota con lo que hace a la participación del imputado, la calificación del hecho y la atribución de la pena. Para no hacer muy largo este alegato, damos por reproducido el relato de los hechos que hemos hecho en oportunidad de la pieza acusatoria del requerimiento de elevación a juicio. Y lo que sí voy a recordar que fue un hecho que se cometió entre fines de agosto de 1978 y principios de septiembre de 1978, y que fue las víctimas eran Carlos Alberto Civili y Luis Roberto Civili, y los hechos que ellos vivieron fueron parte de un plan sistemático que se implementó en la provincia de Córdoba en la alegada lucha contra la subversión. ¿Por qué digo que era un plan sistemático y generalizado? Porque estaba orientado a una generalidad de víctimas, a una generalidad de individuos, y sistemático porque respondía a una serie de actos concatenados, organizados a los fines de ¿qué? De eliminar la subversión en Argentina. Este plan sistemático ya fue probado en el juicio de las juntas,
a cuya lectura remito a la sentencia. Recuerden que ese fue un juicio donde se llevó a las 3 juntas del gobierno de facto y que quedó acreditado plenamente con un sinnúmero de pruebas que tenían que ver con una tarea titánica que se llevó a cabo en ese momento, que recolectó pruebas de todo el país, con lo cual el plan sistemático en nuestro país, ya en el juicio de las juntas, quedó totalmente acreditado. En nuestra jurisdicción de Córdoba, y en mandato también que quedaba en la sentencia, se llevó a cabo, años después, por supuesto, en esta jurisdicción un juicio que la verdad que es señero en ese aspecto, porque se pudo probar, después de 4 o 5 años de tomarse testimonios y de valorarse toda la prueba que se colectó en la instrucción, de más de 11 requerimientos de instrucción, la prueba que también probó cómo en Córdoba ese plan sistemático se llevó a cabo por el área 311. Es decir, se colectaron un montón de testimonios en más de 4 años de tomarse testimonio directo de víctimas que sobrevivieron, y se pudo determinar y acreditar cómo fue el circuito represivo que se dio en esta jurisdicción. La verdad que me parece fundamental ir a la lectura de esa sentencia, que fue del 25 de agosto del 2016, en la sentencia del Tribunal Oral número 1, donde se pudo acreditar los circuitos represivos, los roles de las distintas Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, los centros clandestinos que funcionaron, desde cuándo funcionaron, la metodología de secuestro, de tormentos, la metodología de los traslados y la eliminación de las víctimas. Con lo cual, me remito también a la lectura para no abundar en esta oportunidad. Ahora bien, con respecto a este juicio en particular, tiene la particularidad que llega a esta instancia con un solo imputado, que es el señor Ernesto Guillermo Barreiro. Lo que no quiere decir que sea el único responsable de los ilícitos cometidos contra Carlos Alberto Chivili y Luis Roberto Chivili, sino que es el único que ha llegado a esta instancia con vida. Es decir, lamentablemente, y lo vamos a ver cada vez más en estos juicios, se da el fenómeno de la impunidad biológica, es decir, el paso del tiempo ha hecho que o fallezcan o queden incapacitados para estar en estos juicios. Así como el transcurso del tiempo ha impactado en la vida de los imputados, también ha impactado en la vida de los testigos. Y, lamentablemente, solamente en esta oportunidad, por eso hemos pedido la incorporación por su lectura, hemos tenido la posibilidad de escucharlo a Carlos Alberto Chivili. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer hincapié? Pensamos y sostenemos y seguimos sosteniendo que la prueba más valiosa en estos juicios, así como lo fue en la mega causa La Perla, siguen siendo los testimonios. Los testimonios que nos dan el detalle, la particularidad, el sufrimiento específico que han tenido estas personas y el terrorismo de Estado en el cuerpo de esas personas. Es decir, nosotros hemos podido escuchar a Carlos Alberto Chivili contarnos los padecimientos que tuvo. Entonces, ese plan sistemático generalizado que parece tan grandilocuente, en realidad es esto, es esa destrucción de esa persona en procura de una lucha antisubversiva. Con esto que quiero reafirmar, que las declaraciones testimoniales de los sobrevivientes son la prueba más valiosa que tenemos. Por supuesto, en este juicio, como en otros juicios de lesa humanidad, gracias a la instrucción se ha podido recuperar un montón de documentación propia de las fuerzas de seguridad o propia de las mismas Fuerzas Armadas que nos permiten ir probando los dichos de las personas que pasaron por los centros clandestinos. Entonces, no es solamente el testimonio, sino que es el testimonio y toda la prueba documental que se ha podido colectar. En este caso en particular, hemos podido escucharlo a Carlos Alberto. Y me voy a referir, cuando analicemos la prueba, en todos los detalles de lo que él dijo. Otra cosa que también quería traer a colación, el tema de que no nos podemos olvidar cómo el paso del tiempo hace que a veces los detalles no sean tan claros. Entonces, tomarnos también de un fallo de la Cámara de Casación Penal
que nosotros siempre lo tenemos en cuenta, que es un fallo en la causa Brusa del año 2012 que nos dice que justamente al momento de valorar los testimonios hay que tener en cuenta el tiempo que ha transcurrido desde los hechos. Entonces, no perdernos tal vez en las pequeñas discrepancias que hay con respecto a detalles, sino quedarnos con el valor del conjunto de lo que se nos está transmitiendo. Ahora bien, en relación a la prueba que está en este expediente, es un expediente que se inició en la jurisdicción de Tucumán, ya que las dos víctimas eran oriundas de ahí, y hicieron una denuncia ante la Oficina de Seguimiento de Derechos Humanos de Tucumán y la ratificaron en esa sede. Por supuesto, cuando se dan cuenta que los hechos se cometieron en Córdoba, perdón, la remitieron por incompetencia. Ya en esta jurisdicción quedó en el Juzgado Federal número 1 y con la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal número 3, y se empezó a hacer toda la instrucción. En esa instrucción se fue colectando una serie de pruebas que ya voy a analizar, pero contábamos con los testimonios de Carlos Alberto, el testimonio de Luis Roberto. Años después, Carlos Alberto mandó un mail a la Fiscalía manifestando que gracias a Internet había podido ver una serie de imágenes que le permitieron darse cuenta que el lugar donde él había estado cautivo junto con sus hermanos y donde había sido víctima de todos los tormentos, de toda esta situación que denunció, había sido el centro clandestino de detención La Ribera. Con lo cual daba más precisión a los hechos que en su momento había denunciado, que a él no le quedaba muy claro, y gracias a estas imágenes que pudo encontrar y que se incorporaron al expediente, pudimos ya tener la certeza que el lugar donde habían estado cautivos era el centro clandestino La Ribera. Después, también tenemos en el expediente la declaración testimonial que se le tomó en el Juzgado Federal número 1, donde ratifica nuevamente la fecha, el lugar, la sucesión de acontecimientos, el lugar donde estuvo cautivo con su hermano, y finalmente tuvimos la oportunidad de escucharlo acá. Y me parece valioso recordar todo lo que nos contó. ¿Qué nos contó en la audiencia anterior? Nos dijo que él en aquel momento tenía 27 años, era un hombre joven que trabajaba, se había casado, tenía 2 niños muy pequeños, era técnico radiólogo, trabajaba siempre conectado con las áreas de salud, inclusive en un hospital público, y que un día recibe una invitación del ejército para participar en el bautismo de vuelo que iba a hacer su hermano Jaime, quien estaba haciendo el servicio militar obligatorio. No estaba muy convencido porque tenía que dejar todas sus actividades, y lo habla con su hermano, y el hermano le dice, no lo podemos dejar solo. Él además era el tutor legal de su hermano, sus padres habían fallecido. Así que bueno, se deciden en una jornada breve decir, bueno, vamos, estamos y nos volvemos. Y así pusieron en marcha su proyecto de venir a ver al hermano. Llegaron, buscaron un hotel, llegaron hasta el regimiento de infantería aerotransportado 14, que era donde su hermano hacía el servicio militar obligatorio. Piden por él, se encuentran, y el hermano le dice, el vuelo no se va a hacer por las condiciones climáticas, hay mucho viento. Bueno, deciden volverse, no sabían si iban a volver el otro día o no, y empiezan a caminar a la vera del camino para tratar de llegar a la ciudad. Venían con cierta dificultad porque uno de los hermanos, Roberto, había tenido poliomielitis de pequeño y no tenía una pierna con un artefacto metálico y un brazo inmóvil también, y se encuentran en ese recorrido hacia la ciudad, a la vera del camino, una estructura como a 15 metros de alto que ellos le llaman Bombi, que es como un colectivo, que era el lugar donde se arrojaban al vacío las pruebas que hacían de paracaidismo. La cuestión es que por una cuestión de sacar una foto de recuerdo para hacerle alguna anécdota con su hermana, sacan un par de fotos, inmediatamente, no habían pasado 5 minutos, nos relata, se habían rodeado de 2 camiones con soldados que les empiezan a preguntar qué estaban haciendo ahí.
que era una zona militar, que estaban en guerra, que no podían estar en el lugar. Ellos trataron de decirle y darle explicación de que estaban ahí por una invitación, que venían a ver el salto del hermano. La cuestión es que los llevan, los trasladan hasta algún, no sé, nunca se pudo determinar muy bien hasta qué lugar, ni él lo supo decir, ni la instrucción lo pudo determinar, pero algún batallón, algún destacamento de las inmediaciones. Están ahí todo el día, tratan de dar explicaciones, nadie les da explicaciones, hasta que en horas de la noche los vendan y les atan las manos hacia atrás y los trasladan acostados en un camión, en un viaje que dura, según lo que nos comentan, entre 30 y 45 minutos, hasta un lugar que ellos en el momento no sabían cuál era, porque nadie se los dijo. Los trasladan a este lugar, y en este lugar, que años después, por las imágenes, pudo saber que era el Centro Clandestino de Detención de la Ribera, son depositados como una mercancía. Inmediatamente los separan, los llevan a un lugar y lo empiezan a interrogar. No voy a repetir el interrogatorio, simplemente decir que fue violento. Desde el primer momento fue de una violencia tal que desarmó a la persona en esa circunstancia. Es decir, vendado, maniatado, golpeado, y se le requería nombres, lugares de reuniones, todo con la idea de que eran personas que estaban atentando contra no sé qué, pero fueron sometidos a un tormento de horas. Y luego de ese tormento de horas empezaron los ejercicios físicos que los llevaron hasta la extenuación. Acá se recordaba en ese momento, Carlos con lágrimas se acordaba de cómo lo arrastraron de las axilas y lo llevaron hasta una losa, que la sintió como un lugar casi como de muerte. Su hermano ya estaba ahí, estaba llorando, lo pusieron ahí, sin estar amarradas sus manos, pero le dijeron, no se saquen las vendas porque los vamos a matar. Llorando, imagínense el estado de indefensión, una persona que venían a visitar a su hermano a un vuelo bautismo, de repente en un lugar donde no sabían, no fueron informados de por qué estaban ahí, ni cuánto tiempo iban a estar, golpeados, sometidos a todo tipo de maltrato que para quebrar su voluntad, para quebrarlos emocionalmente. Llorando de la mano se quedaron dormidos y fueron levantados al poco tiempo y otra vez la misma historia. Otra vez los golpes, otra vez el interrogatorio, sin decirles por qué. Los dejan en una galería, pasa alguien, le pega una cachetada, le dice, hola tucumano, al rato vuelve con un jarro de mate cocido, después los llevan otra vez como si fueran cosas hasta un lugar, los dejan en una colchoneta. En ese lugar se dan cuenta que había otras voces, hasta que alguien le toca el hombro, dice, che, sáquense las vendas, estamos igual que ustedes. No sin temor se sacaron las vendas y se encontraron con 7 personas más ahí, 7 muchachos, más o menos de su edad. Estas personas estaban en las mismas circunstancias que ellos. Por supuesto, porque están acá, enseguida les pusieron un mote a cada uno de ellos. Y bueno, ¿y por qué están acá? Y bueno, fue esa dinámica propia y solidaria de los que están en las mismas condiciones. ¿Qué pudo ver ahí Carlos en ese momento? ¿Qué es lo que dice que los militares llaman cuadra? Él lo compara con lo que él era cotidiano, que eran los pabellones de un hospital. Lo compara como si fuera un pabellón de un hospital más pequeño, donde había camas, colchonetas. Puede ver que había como unas ventanas que no tenían vidrios. Esas ventanas estaban cubiertas con unas frazadas que tenían agujeritos. En algún momento él puede llegar hasta estas frazadas porque también se turnaban para controlar que vinieran y poder estar sin las vendas. Entonces puede ver a través de esa frazada un patio con árboles, puede ver que hay un muro, como una garita, gente que custodiaba. En alguna oportunidad también pudo ver que en ese patio había mujeres, con lo cual en el lugar no solamente había hombres, también había mujeres. También después se entera, porque tuvo que pedir para ir al baño, se entera que detrás como de un tabique había baños, había como unos filetones. Entonces, esa es la composición de lugar que se pudo hacer Carlos al momento de poder retirarse las vendas.
La vida transcurrió así. Él recuerda una sola vez que comió, que fue ese mismo día, que dice que trajeron como una olla con unos líquidos y unos huesos, y se notaba que los platos que traían estaban sucios. O sea, alguien antes había comido en esos platos. O sea, otras personas que no eran ellos, o sea, otras personas detenidas en ese mismo lugar, secuestradas en ese mismo lugar, habían comido de eso, y quedaron los restos, y eso fue lo que ellos comieron. Así se siguieron los días, sometidos al mismo trato, es decir, interrogatorios, golpes, y siempre giraban sobre el mismo tema, nombres, qué lugares, a qué vinieron, hasta que un día, una tarde, los llevan hasta una oficina. Carlos recuerda que era una voz muy autoritaria, evidentemente, al recordar la voz que estaban atados y vendados, la voz le dice: han llevado los informes y ustedes son personas honorables. Les pido disculpas, van a ser liberados, se les va a devolver todo. Lo que sí, traten de olvidarse de lo que han pasado acá y no lo comenten. Pero no fue así como lo dije yo, tan livianamente. Sonó una amenaza, una amenaza que hizo que Carlos, Alberto y su hermano no denunciaran estos hechos hasta pasados casi 35 años. Una amenaza que caló tan hondo y que los desestructuró de tal manera que se vieron imposibilitados de decirle a solamente más que un par de personas cercanas en su círculo familiar lo que habían sufrido. Cumplieron, los liberaron. En la noche, vendados, los llevaron en camión en un viaje que duró como 1 hora aproximadamente y los liberaron en un descampado. Se pudieron sacar la venda porque los habían amenazado, les dijeron: no se saquen la venda hasta que no escuchen más el motor. Y así fue. No escucharon más el motor, se sacaron la venda, se encontraron que estaban en un campo, se abrazaron, lloraron, agradecieron a Dios y a sus padres y empezaron a ver cómo llegaban hasta Córdoba. Llegaron a Córdoba, recogieron sus cosas del hotel, llegaron a su casa, le contaron a su familia lo que habían vivido y les hicieron jurar que no dijeran nunca nada. Esto nos contó Carlos. Acá tuvimos la posibilidad de escucharlo y de preguntar. Ahora, en el expediente también nos encontramos que están los dichos de Luis Roberto, que no tenemos la posibilidad de escucharlo, pero sí de leer y de tomar todo lo que nos dijo en su denuncia, que es totalmente coincidente con lo que dice su hermano. Además de las cosas que él vivió, que las relata en su testimonio, también él fue testigo porque escuchó en el momento en que era su hermano torturado. Escuchó y dice que él escuchaba que llorando su hermano le decía que no le pegaran más porque no sabía de lo que le estaban. Le pregunta. Es decir, todas las circunstancias que relató Luis son totalmente coincidentes en el tiempo, en el lugar, en las formas, en cómo, en el tiempo que transcurrieron sometidos a esto, en las otras personas que pudieron ver otras personas que estaban sometidas a estas mismas circunstancias, que vieron mujeres, al lugar donde estaban dispuestos, al trato que recibieron. En el expediente también tenemos el testimonio del hermano que hizo el servicio militar obligatorio, Jaime. Jaime también se le tomó a la instrucción un testimonio que realmente coincide en que dice que sí, efectivamente él hizo el servicio militar obligatorio en el regimiento, que efectivamente iba a ser un vuelo de bautismo, que sus hermanos lo fueron a ver, que se alegró mucho de verlos, que le dijo que el vuelo no se iba a hacer. Y también de cómo también en ese testimonio nos enteramos cómo se enteró él de por qué no habían estado. ¿Y qué nos cuenta? Que esto se enteró días después y que confirma el paso del tiempo de esos 10 días que estuvieron privados. Que ese fin de semana le dieron la posibilidad de salir, no pudo irse hasta Tucumán, pero sí lo hace el próximo fin de semana y se da con la sorpresa que sus hermanos habían llevado el día anterior. O sea, 10 días después. No podía creer todo lo que le contaban los hermanos. Vuelve este hermano, vuelve Jaime a su regimiento, trata de hablar con sus superiores. Los superiores no le daban muchas explicaciones. Hasta que uno de ellos le dice:
Mira, de eso se encargan los de inteligencia. Y si tus hermanos están vivos, que den gracias a Dios. Con lo cual, él no preguntó más nada, por supuesto, ¿no? Está en riesgo no solamente la vida de sus familiares, sino su propia vida, así sería preguntar. También hay un informe en el expediente, un informe solicitado a la Dirección de Personal del Ejército, que nos confirma, en instrucción se pidió al Ejército a ver si efectivamente Jaime Chivili había hecho el servicio militar obligatorio. Y efectivamente, Jaime Chivili hizo el servicio militar obligatorio en el Regimiento de Infantería del Transportado 14, lo hizo desde el mes de mayo del 77 al mayo del 79, con lo cual, realmente, si vamos uniendo los testimonios, los informes, las declaraciones son totalmente coincidentes en tiempo y el lugar. También está incorporado al expediente el pedido que hacen ambas víctimas, tanto Carlos Alberto como Luis Roberto, ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que es un pedido que, de entrar bajo el beneficio de la ley 26.913, que tenía que ver, era un subsidio, una pensión que se daba a las personas, o se sigue dando a las personas que pueden acreditar haber estado privados ilegítimamente de libertad durante la última dictadura militar. O sea que hasta acá, toda la prueba que he ido valorando nos sitúa en tiempo, espacio y características a las que tenemos que sumar, por supuesto, todos los testimonios que ya voy a valorar y que tienen que ver también con el lugar donde estuvieron. El lugar donde finalmente reconocen las víctimas que estuvieron fue el Centro Clandestino de Detención de La Ribera. Antes, nosotros le decimos Centro Clandestino de Detención, pero en la jerga militar de la época era un lugar de reunión de detenidos. Este lugar de reunión de detenidos, ¿dónde funcionó? En lo que antes había sido la prisión militar de Encausados Córdoba. La prisión militar de Encausados Córdoba queda ubicada en el barrio San Vicente, de la ciudad, en cercanías al cementerio. Era un cuartel militar que funcionaba así, desde tiempo atrás, y que tenemos el acto fundacional, en el expediente están los memorandos de la comunidad informativa. La comunidad informativa era una reunión, una mesa chica, por hablarlo coloquialmente, donde todos los responsables del área 311, desde Luciano Benjamín Menéndez como comandante y jefe del área 311, también el titular de la 4ª Brigada Aerotransportada, que es el segundo jefe del área 311, como así también todos los titulares de las fuerzas de seguridad que conformaban el abanico de fuerzas de armadas y de seguridad que actuaban en esta jurisdicción de Córdoba, se reunían a poner en común cómo iban a organizarse y cómo iban a funcionar. Por eso digo que están incorporados en el expediente el acto fundacional de lo que fue el lugar de reunión de detenidos La Ribera, porque en el memorando 220 y 223, el 220 del 10 de diciembre de 1975, en este memorando que era como un acta que hacían el personal de la Policía Federal donde dejaba constancia, o sea, hay memorandos, la Policía Federal fue muy prolija en esto, hay constancias de un montón de cuestiones, desde procedimientos, desde actos proselitistas, desde todo tipo de procedimientos antisubversivos, pero también dejó constancia de las reuniones de la comunidad informativa. En esta reunión, que la presidió Menéndez, dijo, necesitamos organizar y ver cómo va a funcionar el grupo de interrogadores de detenidos. Este grupo de interrogadores detenidos lo iban a ir conformando por distintos elementos humanos y físicos que iban a aportar las distintas fuerzas que estaban abocadas en la lucha antisubversiva. Entonces, dijeron, el grupo de interrogadores detenidos va a funcionar en la prisión militar de Encausados Córdoba. Entonces ya estaba fijado. Fíjense que estoy hablando del 10 de diciembre de 1975. Ya para el 15 de diciembre, dicen, en el mismo memorando dice,
el 13 de diciembre ya arrancó a trabajar el grupo de interrogadores detenidos en la prisión militar de Encausados Córdoba. Y ahora se llamaba lugar de reunión decir un eufemismo. Un eufemismo para nombrar lo innombrable, que era un centro clandestino de detención. O sea que estamos teniendo un documento que viene de las propias fuerzas que estuvieron implicadas en la lucha antisubversiva, que nos da la pauta de cómo nació este lugar, cómo nació este centro clandestino de detención. También tenemos incorporado en el expediente el testimonio invalorable de Juan Carlos Lona, que fue el director de la prisión militar de Encausados Córdoba, que justamente él fue director desde diciembre de 1971 hasta diciembre de 1977. ¿Qué nos dice Lona? Es larguísima, hay un montón, pero les voy a resumir. Básicamente fue que recibe una orden oral de que tenía que desalojar antes del 8 de diciembre de 1975 la prisión militar del lugar donde funcionaba en San Vicente y trasladarse con sus subalternos, todas las papelerías y todas las personas que están detenidas, que eran militares bajo el Código Militar, se tenían que trasladar a los cuarteles de lo que era el campo de guarnición del tercer cuarto, antes del 8 de diciembre. Esto en el mismo diciembre, o sea que raudamente se tuvo que retirar del lugar. En julio del año 76, Lona, les estoy abreviando el testimonio, me parece que es bueno ver todo lo que nos cuenta Lona, pero después él nos dice, en julio del 76 hacia ahí me da una orden de ir a saludar al comandante de gendarmería que estaba en lo que antes había sido su lugar de trabajo, en lo que era ahora el lugar de reunión de detenidos, por el día de la gendarmería. Se encuentra, va ahí, lo saluda, como le habían dado la orden, y da una vueltita por lo que antes había sido su lugar de trabajo, y se encuentra que en el patio que estaba destinado para los internos había un montón de gente, hombres y mujeres, que estaban en calidad de detenidos. Se daba cuenta por el aspecto. Empezó a preguntar por qué estaban esas personas ahí. Nadie le dio muchas explicaciones. Y ahí él entendió que el destino que tenía ese lugar ya no era público. No preguntó mucho más, supongo que también para salvaguardarse. Todo esto que es una prueba que viene de las propias Fuerzas Armadas, sí, estamos hablando de los memorandos de la Policía Federal, estamos hablando en testimonio del que fue el director de la prisión militar. O sea, todo esto nos va ubicando y estamos teniendo desde las mismas fuerzas la prueba. Ahora también tenemos el trabajo que después ya ha venido la democracia y hizo la CONADEP. La CONADEP, ¿se acuerdan que fue un decreto que el presidente de la Nación mandó a que se investigara y a que se tomaran testimonios y se colectara toda la prueba posible de lo que había pasado en nuestro país? El informe de la CONADEP, en la parte donde hace el raconto de los centros clandestinos, nombra el lugar de reunión de detenidos la Ribera. ¿Y qué dice este lugar? Era un cuartel militar ubicado en el barrio San Vicente, cercanías al cementerio, que en este lugar era una cuadra, era un edificio de tipo colonial, que tenía una cuadra más bien pequeña, que tenía baños, que tenía un patio, que tenía árboles. O sea, por lo que la descripción que le estoy dando es la misma descripción que nos dio el señor Giglio en el momento de testimonio. Entonces, el informe CONADEP ya nos la está mostrando dentro de lo que eran lo que se conocía como lugar de reunión de detenidos. También en el expediente está un informe de denuncia que hacen los miembros de la CONADEP local. Con todas las denuncias fueron sistematizando las denuncias de las personas que acá en Córdoba pasaron por el centro clandestino. Entonces, sistematizaron las denuncias ante la CONADEP que se hicieron acá en Córdoba y presentaron en la Justicia Federal el tono de denuncia. En el marco de ese expediente, que luego, por supuesto, con las leyes de obediencia de vida, punto final, y con el indulto, quedaron como un reservorio de prueba, pero en el marco de ese expediente también se hizo una inspección judicial
con las víctimas que habían denunciado. Es decir, las víctimas que hacía pocos años habían estado en ese lugar, recorrieron el lugar, ubicaron el lugar, reconocieron la ventana, reconocieron el patio, reconocieron el lugar. Es decir, estamos teniendo todos los elementos, incluso este expediente que estoy haciendo referencia, esta denuncia, este informe de denuncia fue la materia prima de la cual se tomó la instrucción, que luego llegaron a la nueva causa La Perla, donde se tomaron todos estos elementos. Y vuelvo a lo mismo, el valor de los testimonios, el valor de las personas que, rompiendo ese temor, esa desestructuración que tuvieron por años, pudieron brindar el testimonio y hoy nos posibilitan reconstruir lo que pasó en ese lugar. Además de todos estos, de todo lo que ya se probó en el juicio La Perla, también tenemos incorporado en el expediente, no se los voy a leer, pero simplemente los voy a mencionar, el testimonio de Susana Kraus, el testimonio de Juan José de Sillén, el testimonio de Diana Carboni, el testimonio de Sergio Gutiérrez, el testimonio de la señora Escoto. Todos ellos, en sus diversos testimonios, nos van dando la pauta de que les voy a contar lo que recuerdo en este momento. Una decía que la señora Estrada decía que se ponían todas juntas porque tenían frío y que no tenían dónde dormir, y que dormían tiradas en el piso. Que había una cuadra de mujeres y una cuadra de varones. La otra dice que la llevaban a que le aplicaban tormentos, pero no le preguntaban nada. Sergio Gutiérrez dice que le daban de comer agua con grasa, que no se lo hubieran dado ni a los animales, y que las ventanas tenían frazadas tapando las ventanas. Así como los testimonios de estas personas que mencioné, hay un sinnúmero de testimonios que nos relatan y nos van diciendo las mismas circunstancias que nos relató acá Carlos Alberto Chile. Que habían pabellones de hombres y mujeres, que eran sometidos a tormento, que no tenían cuidados médicos, que las condiciones de higiene eran totalmente insalubres, que nadie les decía por qué estaban ahí, que no sabían en qué momento los iban a trasladar. Todo esto, imagínense cómo, y justamente era una de las herramientas, era desestructurar a las personas. Y la función de estos centros clandestinos era eso. En particular el centro clandestino de detención La Ribera era un lugar, una de las funciones era recibir a las personas que se secuestraban, someterlas a un interrogatorio, por supuesto bajo tortura, y luego ver qué hacían con esta persona. O iba a la cárcel, o la dejaban en libertad, como el caso de las víctimas que hoy tenemos oportunidad de estar hablando, o si consideraban que había más información, pasaban al centro clandestino de detención de paz. Otro dato, y con esto ya voy terminando, el centro clandestino de detención de Perla dependía de el destacamento de inteligencia 141 General Iribarren, y más específicamente estaba bajo la dirección del que era el titular de la primera sección de ejecución, que al momento de los hechos era un rol que le tocó cumplir al señor Ernesto Guillermo Barra. Y con esto le doy la palabra al doctor Promes. Bueno, en la continuidad del alegato de la Fiscalía, señora Presidente, yo me voy a ocupar de la participación del acusado Ernesto Guillermo Barra. Como sabemos, conforme lo hemos sostenido en la pieza acusatoria, al acusado se le atribuye haber contribuido a la privación ilegítima de la libertad de los hermanos Chivili en el campo de concentración, en el centro clandestino de detención Campo La Ribera, en cuya dependencia se desempeñaba, así dice el hecho, el personal del destacamento de inteligencia 141, y entre ellos el acusado Barrel. Asimismo, se le atribuye
que durante el cautiverio de las víctimas en este centro clandestino, Ernesto Guillermo Barreiro, en su calidad de jefe de la primera sección del destacamento de inteligencia 141, junto con demás personal de ese destacamento, sometieron a las víctimas, Carlos Alberto Chivili y Luis Roberto Chivili, a constantes tormentos físicos y psíquicos. Esto es la cuestión central que la Fiscalía le está atribuyendo al acusado, y sobre esto es lo que yo me voy a extraer. Podemos decir que frente a esta acusación, el acusado Barreiro negó los hechos y se abstuvo de ser declarado. La participación del acusado en este hecho se encuentra acreditada, a criterio de la Fiscalía, por dos tipos de elementos probatorios. Por un lado, prueba documental producida por las mismas Fuerzas Armadas, y por otro lado, los testimonios de las víctimas sobrevivientes del terrorismo de Estado. La prueba documental es fundamentalmente el legajo personal de Barreiro. Digo fundamentalmente porque ya la doctora Basso, mi colega, ha hecho mención a los memos que yo también me voy a referir, me refiero a los memorandos de la Policía Federal, donde quedaban constancias las reuniones de la comunidad informativa. Y también hay otra prueba documental referida a reglamentos que también me voy a tener que referir, pero yo digo que la participación concreta de Barreiro es fundamentalmente por el legajo personal en lo que refiere a la prueba documental. Y además por los testigos. El legajo de cada integrante del ejército refleja su vida de servicio. En virtud del legajo nosotros podemos saber cuál es la jerarquía que tenía determinado personal del ejército, qué funciones cumplía, en qué fechas estuvo de licencia o no, quién eran sus subordinados, a quienes que en virtud de las calificaciones que lleva a cabo, quiénes lo calificaban. En fin, nos proporcionan una serie de circunstancias que yo las voy a ir valorando y que nos permiten justamente determinar la responsabilidad de Barreiro en este hecho. Y por otro lado, como ya lo he adelantado la doctora Basso, también vamos a tener en cuenta los testimonios de la víctima sobreviviente, que es la que nos permiten reconstruir el funcionamiento de los campos de concentración. Básicamente, el funcionamiento del sistema represivo uno lo conoce a través del relato de quienes pudieron, digo quienes pudieron porque hay mucha gente que lamentablemente no la pudo contar, quienes pudieron sobrevivir al campo de concentración La Perla, y es lo que se ha destacado aquí, como vemos la coincidencia en las víctimas que pasaron por los centros clandestinos, lo que significó padecer un lugar en el que uno está vendado, atado, sometido a torturas, en el que muchos le ponían un apodo, le ponían un número, digamos, esta imposibilidad de poder saber qué es lo que a uno le va a pasar después de que lo interrogan, no le dan ninguna explicación de por qué lo detienen, le piden nombres, direcciones, lo golpean. Fíjense lo que le pasó a los hermanos llegar a este lugar, a un centro clandestino de detención, tan solo por haberse dado una foto. Son las barbaridades del terrorismo de Estado. Pero como digo, es fundamental tener en cuenta el testimonio, porque obviamente nosotros no tenemos una cámara que haya filmado qué pasaba en los centros clandestinos. Entonces, fundamentalmente, a partir de las víctimas sobrevivientes, y muchas de ellas, que son pruebas que se han incorporado y que han declarado en la media causa de Perla, vamos a poder determinar la responsabilidad y la intervención de Barreiro en este caso concreto. A modo de adelanto, podemos decir que el análisis de esta prueba nos permite arribar a una conclusión irrefutable: la pertenencia de Barreiro a una organización militar que a la fecha de los hechos se encontraba abocada a la llamada lucha contra la subversión. Pero además, y aclarando lo que va a ser la conclusión final, estas pruebas permiten sostener que como jefe de la primera sección ejecución del destacamento de inteligencia 141, Barreiro era el responsable del funcionamiento del campo La Ribera, epicentro en donde se cometieron los crímenes que aquí estamos juzgando. Barreiro, voy a hacer una aclaración porque uno cuando ve los legajos ve que ya voy a aclarar cómo era el destacamento de inteligencia. Hay algunas cosas que tengo que hacer
contextualizaciones, porque en realidad fueron parte del sistema represivo y Barreiro es un engranaje del sistema represivo. Como lo ha dicho el doctor Basso, aquí no es el único responsable Barreiro. Es Barreiro adelantando el que retransmitió la orden de quien efectivamente idearon este plan, que obviamente viene también ideado y plasmado a nivel nacional. No solo a partir del golpe de Estado del 24 de marzo, sino bastante antes. Pero digo esto ¿por qué? Porque en los legajos vemos que se habla de primera sección, a veces se habla de primera, que le pone el 1, sección, o sea, ejecución, y los testigos sobrevivientes, sobre todo los que vivieron mucho tiempo en el campo de concentración, la Perla, también tuvieron pasos por el campo de la Ribera, hace referencia a sección primera, primera sección, sección, ejecución o política. Digo esto porque yo por ahí puedo decir primera sección o sección primera, pero en realidad en el legajo figura como primera sección y en algunos casos primera sección ejecución. Significa. En definitiva, Barreiro y quienes llevaron a cabo estos crímenes que estamos juzgando eran funcionarios públicos. Esto es evidencia, esto es evidente por su pertenencia al ejército argentino. Al ejército argentino. Si bien entre ellos existían diferentes roles, funciones, todos, absolutamente todos, estaban abocados a una única misión: aniquilar el accionar subversivo. ¿Cómo iban a llevar a cabo este cometido? Estableciendo directivas, instrucciones, dividiendo el país en zonas, subzonas, áreas. Esto es lo formal, señores jueces. Pero además había un proceder informal por izquierda, o como bien lo dice la causa 13, un accionar verbal, secreto, que solo observaba parcialmente ese orden formal y que básicamente consistía en individualizar personas a quienes se les calificaba como blancos, proceder al secuestro de estas personas, conduciendo a los centros clandestinos de detención, someterlas a torturas físicas y psíquicas y luego decidir el destino final, que en muchos casos, como sabemos, fue el asesinato y posterior desaparición de esas personas, o también fraguando supuestos enfrentamientos armados. Esta tarea, como ya lo hemos dicho, se llevó a cabo con una precisión metódica propia de un plan sistemático y generalizado. Barreiro formó parte de ese sistema represivo dispuesto por las Fuerzas Armadas y cumplió un rol central en la jurisdicción de Córdoba. Como yo lo acabo de decir, nuestro país, al fin de llevar a cabo este plan, se dividió en zonas, subzonas, áreas y subáreas. A Córdoba le correspondía la zona 3, que abarcaba además 9 provincias más, cuya jefatura recaía sobre el titular de la comandancia del tercer cuerpo de ejército, que era Luciano Benjamín Menéndez. Esta zona 3 se subdividía a su vez en la subzona 31 o 31, como se lo quiera, y comprendía Córdoba, Catamarca y La Rioja, que a su vez se atomizaba en áreas, yo me voy a quedar hasta aquí porque también había subáreas, correspondiendo a la provincia de Córdoba, el área 311. El jefe del área 311, la provincia de Córdoba, coincidía también con el comandante del tercer cuerpo de ejército, o sea, Luciano Benjamín Menéndez. Y como segundo jefe del área 311 se encontraba el comandante de la 4ª Brigada de Infantería Aerotransportada. A través de esa 4ª Brigada de Infantería Aerotransportada se coordinó el accionar el accionar represivo del área 311. El comandante de esta brigada actuaba junto con un órgano asesor que era el Estado Mayor de la 4ª Brigada. Y ahí vamos a ver que se denominan los G, ¿no? Donde teníamos G1, G2, G3, G4, G5, que fundamentalmente aquí está vinculado con la cuestión del G2, que es inteligencia. Estos miembros integrantes del Estado Mayor lo que hacían era básicamente asesorar al segundo comandante y obviamente al comandante Luciano Benjamín Menéndez. Cada uno de este personal jerárquico obviamente debería estar sentado en el banquillo de los acusados, debería estar dando respuesta de los crímenes que sufrieron los hermanos chilenos. Lamentablemente, la impunidad biológica lo ha impedido. Por debajo de esta estructura se encontraban subordinadas todas las unidades militares, como así también la Policía Provincial y Gendarmería Nacional.
Luciano, los juicios, quiero decir, por crímenes de lesa humanidad que hemos tenido en Córdoba, y particularmente han permitido determinar el rol preponderante del destacamento de inteligencia 141 en el sistema represivo implementado en nuestra provincia. Fíjense, recién la doctora Basso hizo referencia a este memo de la comunidad, de la comunidad informativa, que da cuenta de la comunidad informativa, este memo 20220 del 10 de diciembre de 1975, que yo lo destaqué en mi alegato de la mía causa La Perla. ¿Por qué? Porque si bien hay muchos memes, incluso con bastantes fechas anteriores, lo cierto es que es uno de los primeros, si no el primero, en el que lo encabeza Luciano Benjamín Menéndez, porque Luciano Benjamín Menéndez es designado a cargo del Tercer Cuerpo de Ejército allá por octubre del año 1975, lo cual llevaba un mes y pico, ¿no?, al mando de la zona 3, concretamente del área 311. Y además de eso, además de ser uno de los primeros memos, obviamente que es fundamental porque queda plasmado, como lo ha indicado la doctora Basso, el funcionamiento de un centro clandestino que va a pasar a depender ya del ejército. Hasta ese momento en nuestra provincia el sistema represivo funcionaba con el Departamento de Información de la Policía de la Provincia de Córdoba, que era la que centralizaba el accionar represivo en contra de opositores políticos, de lo que se llamaba la lucha antisubversiva. Es a partir de diciembre donde el ejército pasa a tomar el mando para tener un centro clandestino. Ahí hay un libro que se llama Viva la Sangre, de Severino Reato, donde uno puede leer que justamente él dice que según una fuente, declaró en la media causa de La Perla, Severino Reato. Yo le pregunté, obviamente que no me dijo cuál era su fuente de información, pero él dijo que utilizar el campo de la Ribera, como dijo la doctora Basso, era una prisión militar, como un centro clandestino, fue una idea que le dio Vergés a Menéndez, y es así porque era necesario que el ejército comenzara a tener el control de lo que eran las torturas para poder extraer información y para poder seguir funcionando. Le criticaban básicamente a la policía, que la policía se le iba la mano en la forma de torturar y mataban a las víctimas sin poder sin llegar a extraer información, que es el sentido que tiene el aparato de inteligencia. Secuestrar a una víctima para extraer información inmediatamente para poder seguir secuestrando. Esto es lo que uno ve cuando escucha a las víctimas de esta causa y advierte claramente cómo se relaciona con la otra víctima, porque pasa siempre exactamente lo mismo, producto de un plan metódico y sistemático. Pero digo, fíjense la trascendencia de este memo, que da cuenta de la comunidad informativa, que era donde se reunían las principales autoridades que estaban enfocadas en la lucha antisubversiva, que aun cuando uno puede advertir que hay muchas unidades militares, en el memo intervienen 4 o 5 unidades militares y personal policial que estaba subordinado al ejército. Yo lo leo para no olvidar. Formaron parte de esa reunión donde se iba a disponer el lugar de reunión de detenidos, donde iba a actuar un grupo de interrogadores de detenidos, GDI, se dice en el memo. Menéndez, el jefe de operaciones del área 311, el jefe de destacamento de inteligencia 141, Bolasini, el jefe de la policía de la provincia de Córdoba, el jefe del departamento de información de Especialín y quien suscribe el subcomisario de la delegación de la Policía Federal Argentina de Serbia. Fíjense la trascendencia del rol que desempeñaba el destacamento de inteligencia 141, estaba formando parte de esa reunión donde solamente había un grupito, teniendo en cuenta que, como ya dije, estaban otras unidades militares, el batallón, gendarmería. Sin embargo, en esta reunión estaba el destacamento de inteligencia 141. La relevancia, fundamentalmente, la podemos ver en el cuadro que confecciona Piero Di Monte, que es un testigo que ha sobrevivido del campo de concentración La Perla, que son muy importantes. Los testimonios que yo voy a citar y que vamos a tener en cuenta son testimonios que nos han permitido, como yo digo, reconstruir el funcionamiento de los campos de concentración, pues son víctimas que tuvieron mucho tiempo en el campo de concentración. Las víctimas en general no pasaban el mes. Las víctimas que pasaban el mes se pensaba que sobrevivían. No pasaban el mes, me refiero porque en su gran mayoría eran asesinados y no recuperaban su libertad. Quienes pasaban el mes se pensaba que podían tener amplias posibilidades de finalmente no ser asesinados, no ser desaparecidos.
Estas víctimas que sobrevivieron mucho tiempo, obviamente conocieron el funcionamiento y quienes se desempeñaron en cada uno de los campos de concentración. Pero además, Piero di Monte estuvo detenido un tiempo en el campo de concentración de La Perla y luego fue llevado al destacamento de inteligencia 141, obligado a hacer tareas administrativas en este destacamento. La utilización de el trabajo esclavo, que sabemos que el sistema represivo también lo utilizó para que las víctimas hicieran tareas en los campos de concentración, pero también afuera de los campos de concentración. Si vemos este cuadro que está incorporado como prueba, Piero di Monte hace una descripción y habla de la jefatura del tercer cuerpo, habla de gendarmería, cuál es la función del destacamento de inteligencia 141, luego habla de los batallones, destacamentos, instituciones militares. Este es el sistema represivo que lo describe bastante bien Piero di Monte, donde da completamente la función del destacamento de inteligencia 141, que es la elaboración de información, realización de operativos de secuestros, conducción de los campos de concentración La Perla, La Ribera, resolución sobre el destino final de los secuestrados y consideraciones de los prisioneros, entre otras que destaca Piero di Monte. Si nosotros vemos el reglamento RC 16-5 del destacamento, el destacamento es una unidad de inteligencia. Uno va al reglamento y dice estas son las unidades de inteligencia. Pero esto, señores jueces, solo se queda en lo formal. ¿Por qué? Porque, como yo vengo diciendo, a la par de lo formal estaba lo informal, ¿no es cierto? Propiamente de un accionar ilegal que se vio durante todo el terrorismo. Digo esto ¿por qué? Porque no obstante que formalmente el destacamento sea una unidad de inteligencia, por oposición, digamos, de combate, el propio Barreiro afirma en un reclamo iniciado ante el ejército por lo que él consideraba un error en sus calificaciones para poder tener un ascenso, que el destacamento y concretamente la sección operaciones especiales, que es otra sección del destacamento de la que ya lo voy a mencionar, desempeñó un rol de combate. En esa misma nota, que obra Fojas 224, 225, Barreiro destaca las actividades como propiamente dichas, interrogaciones, investigaciones, agrega incluso la que la sección participó de numerosos casos de enfrentamientos directos con el enemigo subversivo. Fíjense si no será una unidad de combate, además de obviamente ser de inteligencia. En cuanto a la estructura, el destacamento de inteligencia había un jefe, un segundo jefe y había secciones. Acá tenemos también otro cuadro que hace Piero di Monte, donde justamente habla de la jefatura, un jefe, un segundo jefe y la jefatura administrativa, pero después habla sector 1 político, llámese en los legajos primera sección ejecución o primera sección, donde justamente dice Piero di Monte, grupo de análisis y elaboración de información, grupo de situación de presos legales, y abajo, campo La Ribera, o sea, primera sección. Sector 2, grupo calle, grupo agentes secretos, grupo informantes. Sector 3, grupo de operaciones especiales, en el que Barreiro se desempeñaba con 2 asesores. El grupo de operaciones especiales es el que tenía fundamentalmente su epicentro de funcionamiento en el campo de concentración La Perla. Luego, sector 3, operaciones especiales, como acabo de decir, operativos, interrogatorios, campo de concentración La Perla y sector lógico. Este es el cuadro, esta es la estructura que tiene este destacamento 141. Ahora bien, los testimonios de Piero di Monte, de Liliana Calliso, Graciela Geuna, Teresa Meschiati, Gustavo Contepomi y todos los que hemos incorporado, ¿no?, que se encuentran agregados a la documentación digital del sistema LEX, resultan absolutamente esclarecedores en cuanto al rol del personal del destacamento de inteligencia 141, tanto en la identificación de los blancos, en los procedimientos de secuestro, la conducción de las víctimas a los campos de concentración, la activa participación que desempeñan todo y cada uno de este personal en la imposición de tormentos, interrogatorios y finalmente también en el destino final de las víctimas. Por ello, todos estos testigos, vamos a ver
quienes estuvieron mucho tiempo en el campo de concentración de La Perla, coinciden en que el personal del destacamento asistía periódicamente a los centros clandestinos de detención en el campo de La Perla, el campo de la Ribera y también La Perla Chica o Malague. Lo dicen ¿por qué? Porque estaban ahí secuestrados. Son las víctimas las que permitieron saber quién era Barreiro, cómo se hacía llamar Barreiro en el campo de concentración. ¿Quién era Vergés? ¿Qué cumplió Vergés? ¿Qué función cumplió Vergés? ¿Quién era Acosta? Los apodos de cada uno del personal. ¿Por qué? Porque tuvieron mucho tiempo y pudieron verlos, pudieron conocerlos. No es la situación de Chivini, que tuvo 10 días, donde obviamente la posibilidad de recordar algún nombre, algún apodo le es difícil. Muchas víctimas como Chivini no pudieron identificar, pero nosotros tenemos otras víctimas que sí nos han podido decir quiénes eran quienes llevaban a cabo este tipo de tareas. Ahora bien, la prueba documental y testimonial que vengo valorando es clave en cuanto a que la primera sección del destacamento de inteligencia a cargo de Barreiro en la fecha de los hechos coordinaba, organizaba y retransmitía órdenes a los demás grupos y secciones del destacamento. La primera sección, señores jueces, era la sección del destacamento a la que se hallaban subordinados los demás grupos o secciones. Fíjense, vamos a lo documental. De la análisis del liderazgo personal de Barreiro, vamos a tener primero en la planilla de calificaciones, en el liderazgo personal que tenemos, por un lado la planilla de calificaciones y por otro lado este tipo de notas de las cuales surgen observaciones que nosotros consideramos pertinentes para acreditar la intervención de Barreiro. Pero en esta planilla de calificaciones del año 1975-1976, se dice que Barreiro se desempeñaba, como acabo de decir, en el grupo de operaciones especiales. Ahora, lo importante de ver aquí es quién firma esa calificación. El primero que firma esa calificación es Gustavo Liebich. ¿Cómo qué? Como jefe de la primera sección ejecución. Y luego está la firma del jefe del destacamiento Golassi. Esto nos permite comprender claramente que la sección de operaciones especiales se encontraba subordinada a la primera sección ejecución. Esto se confirma con la nota de fecha 6 del 11 del año 1976, suscrita por Luis Gustavo Liebich en su carácter de jefe de la primera sección del destacamento, de la que resulta que Barreiro, junto con otros militares, integraron la sección Operaciones Especiales desde enero del año 1976, la cual a su vez él pide que se le otorgue una medalla de honor por el valor desempeñado en estos procedimientos. Ha quedado plasmado muchas de las actividades que han llevado los acusados justamente en los liderazgos. Pero en esta nota lo que me interesa destacar es que Liebich aclara que él, como jefe de la primera sección, constituye el escalón de mando directo de la sección de operaciones especiales. Luego está la nota que ya cité de Barreiro, en donde él habla de ese rol de combate, y en otro apartado de esa misma nota, Barreiro destaca su actuación a partir de enero del año 1977 como jefe de la primera sección ejecución en reemplazo de Liebich. Al respecto señala que la labor que le cabe a esta sección de la unidad de inteligencia es particularmente destacable. Fíjense, orienta la búsqueda de información, lleva los factores de situación general, subversivos, políticos, estudiantiles, económicos, gremiales, asesora en forma directa y personal el jefe de la unidad, constituye el nervio y motor de la misma, correspondiéndole además la responsabilidad en la conducción de la fracción y en cierto modo, dice, orienta el accionar del resto de la unidad. Esto se nos en clara alusión a su responsabilidad sobre las demás secciones y sobre todo lo que acontecía fundamentalmente en los centros clandestinos de detención, Campo de la Ribera, Campo de la Perla y La Perla Chica. Esto que se encuentra en las planillas de calificación que yo acabo de indicar se corresponde también con los testimonios de las víctimas sobrevivientes. Si vemos la planilla correspondiente al año 1977 y 1978, Barreiro es ascendido el 31 de diciembre de 1977 al cargo de capitán. Esta planilla es importante porque demuestra que a la fecha de los hechos, que aquí abarca y comprende los hechos que son de fines de agosto, Barreiro se encontraba en funciones, va a decir, no estaba de licencia, con lo cual estaba prestando servicios y por eso es responsable por los hechos de los cuales fueron víctimas los hermanos civiles. El legajo, como dije, se complementa además con los testimonios de las víctimas sobrevivientes
del campo de los campos de concentración, quienes destacan el rol protagónico de Barreiro. Cecilia Susara manifestó que Barreiro primero formó parte de la tercera sección y luego fue nombrado jefe de la sección primera o política, como le decían las víctimas. Contepomi dijo en su declaración ante CONADEP que él fue torturado justamente por Barreiro. Obviamente le estaba hablando y se refería a su secuestro en el campo de concentración de Perla en el año 1976, pero justamente destaca que en el año 76 y 77 a Barreiro lo conoce como un militar que interrogaba, responsable del campo de concentración, y posteriormente supo que pasó a ser jefe de una de las secciones del destacamento de inteligencia, que era la sección política, que en la ejecución de sus funciones era uno de los que tomaba las decisiones sobre el destino que se daba a los prisioneros, dirigía operativos de secuestro, participaba en la ejecución, tomaba las órdenes necesarias para que el campo de concentración funcione según sus planes. Cuando uno ve los testimonios, advierte claramente que durante el año 76, quien estaba a cargo, obviamente, de la primera sección fue Dietrich, pero quien estaba a cargo, quien manejaba el campo de concentración, que era un tanto insubordinado a esa primera sección, era Vergés. Cuando Vergés se va en julio, quien correspondía por cargo jerárquico era Acosta. Lo que pasa es que Barreiro ya venía demostrando en el ámbito de sus funciones que era especialista, digamos, en el tema de inteligencia y en el tema del interrogatorio a las víctimas secuestradas. Por eso generalmente las víctimas dividen entre Acosta, una persona que se ocupaba más bien de llevar a cabo los secuestros, ¿no? Salir con el grupo Calle, digamos, a buscar a las víctimas, y Barreiro era más de estar en el momento de la interrogación bajo tortura. Obviamente sabemos, picana eléctrica, todas las torturas que se han cometido en los centros clandestinos de detención, con lo cual había como una discusión ahí, un enfrentamiento, se peleaban por un supuesto cargo, pero tan fue así que Barreiro llega a ser jefe también de la parte interrogatoria de los interrogatorios, y en consecuencia del grupo de operaciones especiales, porque él califica a gente que estaba en el grupo de operaciones especiales durante el año 76. Y por eso es Barreiro, vuelvo a reiterar, de allí el rol determinante que tiene el acusado en todos los hechos que se han cometido en la última dictadura cívico-militar en Córdoba mientras cumplió funciones, de allí que fue él quien termina luego, digamos, cubriendo el cargo de la primera sección. Astelarra, Remondegui y Roca ubican a Barreiro como jefe de la primera sección. Herna, en su denuncia en Ginebra en el año 1984, fíjense cuando denunciaba a las víctimas, ¿no es cierto? Luego ratificó judicialmente, expresó que la Ribera dependía de la primera sección política y había suboficiales y civiles que dependían del oficial de la sección política. Atribuyó a esta sección la determinación del método represivo del destacamento y expresó que Barreiro era el jefe de esta sección en el año 1978. Mezquiati narró también que el campo de la Ribera dependía de la sección política que funcionaba en el destacamento de inteligencia 141. Es sin lugar a duda, fíjese esta víctima sobreviviente, Mezquiati, hay un libro de la Perla de Ana Mariani, donde justamente se indica que Mezquiati era el que apaga la luz del campo de concentración La Perla, es la última sobreviviente que está en el campo de concentración en diciembre del año 1978. Ella dice, fíjense, más de 2 años estuvo detenida Tina, así le decían, es sin duda el responsable de todos los secuestros, en su gran mayoría de lo sucedido en Córdoba, así como atropellos y asesinatos, dijo la víctima. Liliana Callizo expresó que Barreiro se desempeñó primero en La Perla, dentro de la sección tercera, y luego fue a la sección política en lugar de Dietrich. Destacó que en su denuncia dijo, quienes deben responder y tienen la respuesta en general a todo lo que había descrito la víctima. Fíjense, quienes deben responder y tienen que dar respuestas son Menéndez, Centeno, Maradona, Saciaín, todos jerárquicos arriba, los coroneles Bolasín, Fierro, Anadón, los capitanes Vergés, Barreiro, González, Acosta y Dietrich. Fíjense, de todas las personas que yo les mencioné en el sistema represivo que funcionó en Córdoba, esta víctima dijo a Barreiro le dijo cómo que tiene que dar respuesta. Con esto está apuntando claramente, señores jueces,
que estamos hablando de una persona que tuvo un rol absolutamente preponderante en el sistema represivo implementado por el terrorismo de Estado en nuestra provincia. Voy a concluir con el testimonio de Piero Di Monte por la contundencia que tiene este testimonio. Fundamentalmente, digo yo, estuvo en el campo de concentración de La Perla, pero además también se desempeñó, como les dije, y en su denuncia, testimonio, en la base del destacamento de inteligencia. De hecho, Piero Di Monte dice que en realidad la sección primera tenía su base en el destacamento. Sin embargo, era constante y tenía secciones que se dirigían justamente al campo La Ribera. Dice, tenía una personalidad de líder, lo coloca por encima de la mayoría del personal del destacamento de inteligencia que se desempeñaba en La Perla y en La Ribera. En su declaración destacó Di Monte que los que decidieron los que estaban en el campo, aclarando que en la estructura cada uno tenía un rol, estaba el grupo de interrogadores, los logísticos, los operativos, pero en realidad todos respetaban al jefe de comando. Pero todos también se sumaban al operativo y a las distintas tareas. No tenían horarios, se quedaban horas y horas y horas. Aclara, todos hacían todo. Ustedes saben que esto fue materia de un cuestionamiento por parte de la defensa, porque se indicaba que la acusación decía, la fiscalía dice que todos hacían todo, resulta que todos respondemos por todo. Y lo decían los testigos, no es que lo decía la fiscalía. Los testigos mencionaban que más allá de que cada uno tenía una función, en realidad se intercambiaban. A ver, a los fines de la coautoría, y ni que hablar de la autoría mediática, es absolutamente irrelevante, porque sabemos que si se ponen de acuerdo para que uno interrogue, otro secuestra, otro asesina y otro mata, son todos responsables desde el secuestro hasta el asesinato. Pero lo cierto es que las víctimas decían, todos hacían todo. Esto fue muy duramente cuestionado por la defensa. A pesar de que la sentencia de la media causa de La Perla no tenía otra forma que reproducir lo que decían las víctimas sobrevivientes. Todos hacían todo. Y lo repite también la Cámara Federal de Casación Penal, que confirma el fallo de la media causa de La Perla. Todos hacían todo. Es decir, todos hacían todo lo que está dicho por el Tribunal Oral número 1 y por la Cámara Federal de Casación Penal. Obviamente, acá Piero Di Monte se está refiriendo a su periodo durante el año 1976, pero coincide con el relato de todos los testimonios, como acabo de decir, y del funcionamiento tanto del acusado Barra y del demás personal del Destacamento de Inteligencia en el campo de La Perla y en el campo de La Ribera y también en La Perla Chica o Malaria. Expresó Di Monte. La primera sección funcionaba en la sede del destacamento, como lo acabo de decir, pero uno de sus núcleos de trabajo se desarrollaba en el campo de concentración llamado La Ribera. Agregó que esta estructura se fundamenta en la búsqueda de información para operar con el preciso objetivo de aniquilar la subversión. El primer paso es la información. El segundo es utilizar la información para localizar a personas. Por eso Chivili dice, los hermanos Chivili dicen, entramos al lugar y me interrogaban, me preguntaban por nombre y dirección. Esa es la función que cumple. Rápido, inmediato, el previo le denominaban las víctimas. Fuertes acciones de tortura. Si ese dato es falso, la tortura que viene es peor. Y si no se da ningún dato, la tortura es peor. Justamente por esta función que destaca Piero Di Monte, se advierte el rol preponderante de la sección primera, pues a ella le cabe la función de inteligencia, análisis y síntesis de la información. Dice, a su cargo estaba el grupo de trabajo responsable del campo de concentración La Ribera, donde eran alojados e interrogados los prisioneros. Finalmente, por si fuera poco, la contundencia de Piero Di Monte para determinar la responsabilidad de Barrera en estos hechos, dice Piero Di Monte que ve a Barreiro en el año 1978 en el campo La Ribera. Dice, en el año 1978 me fueron a buscar a mi casa y me llevaron al campo La Ribera, ya que esperaban la visita de la Cruz Roja Internacional. Allí se encontró con Dottori y con Liliana Calillo, dos víctimas también sobrevivientes del campo de concentración de La Perla, que los vendaron y los metieron cada uno a un calabozo. Recuerden que Chivili también dio cuenta de que sabía que además de la cuadra había calabozos. Los de la Cruz Roja le preguntaban algunas cosas, como por ejemplo, si les preguntábamos nosotros si nos iban a liberar, y justamente la Cruz Roja les contestaba que sí. Dijo la víctima,
En mi caso, estaba Barreiro a mi lado mientras yo contestaba. En el caso de doctor Viviana Calcio me dijeron que estaba Nadot, que estaba vestido de gala. Es decir, en el año 1978, cuando viene la Cruz Roja, Piero Di Monti ubica a Barreiro, además, en el campo de concentración, Campo La Ribera. Por lo expuesto, señor juez, entendemos que se encuentra acreditado con certeza la intervención de Barreiro en los hechos, que en su función de jefe de la primera sección de ejecución tenía su cargo y funcionamiento operativo e inteligencia del personal que se desempeñaba en el centro clandestino del Campo de Rivera. La relevancia de su aporte a los delitos cometidos se verifica porque dominó el curso de los hechos a través del dominio de la voluntad por la utilización de un aparato de poder organizado, cuyo rol dentro del mismo era la retransmisión de órdenes, control y supervisión. En palabras de Barreiro, asesoraba en forma directa y permanente al jefe de unidad, constituía el nervio y motor de la misma, correspondiendo además la responsabilidad en la conducción de la fracción y, en cierto modo, orientar el accionar del resto de la unidad. Esta conclusión, que surge de la prueba que tenemos en este expediente, ya le efectuó el TOF 1 en la sentencia dictada en el año 2016 en la causa Menéndez, conocida por todos como la mea causa La Perla. Fíjense, al analizar, como dijo la doctora Basso, esta causa se integraba por muchas causas, y al analizar una de esas causas acumuladas, concretamente una causa que se denominaba Maffei, que se ocupaba justamente de las víctimas que habían sido llevadas y conducidas al campo La Ribera y que sobrevivieron al campo. Porque además debemos decir que hubo muchas víctimas, sobre todo a partir de que empieza a funcionar en el año 1975 y hasta marzo, que empieza a funcionar el campo La Perla, muchas víctimas no sobrevivieron al campo La Ribera. Es más, las víctimas que fueron secuestradas en diciembre y enero, la mayoría fueron asesinadas y están desaparecidas. ¿Se entiende? Entonces, pero Maffei se ocupaba de víctimas que habían sobrevivido. Concretamente, al tratar los casos, hice una selección de casos, porque hay muchos casos más, pero al tratar los casos, del caso 333 al caso 343, y en relación concretamente a la responsabilidad de los acusados, dice el TOF que José Luis Yáñez y Enrique Alfredo Maffei, personal civil de inteligencia que actuaba en el campo de La Ribera, estuvieron presentes en el momento y en el tiempo donde se produjeron los distintos tramos del plan. Se refiere claramente a las víctimas que se mencionan entre los casos 333 y 343. Y luego agrega, lo traje al extracto, y luego agrega, asimismo, el plexo probatorio analizado nos permite acreditar la planificación, diseño, supervisión y suministro necesario para asegurar la perpetración del hecho. Estuvo a cargo del comandante del tercer cuerpo de ejército y jefe del área 311, Menéndez, jefe del Estado Mayor, no lo voy a mencionar, jefe de inteligencia del Estado Mayor de la Cuarta Brigada. Fíjese, menciona todos los miembros del Estado Mayor, como yo dije, la trascendencia, ¿no? Menéndez, área 311, Cuarta Brigada, Estado Mayor. Y dice, después de mencionar todos los miembros del Estado Mayor, dice Ernesto Guillermo Barreiro, conforme lo ya valorado en el título tercero, estructura orgánica represiva, jerarquía y funciones de los imputados de las diferentes fuerzas de seguridad. Yo anoté, por las dudas, porque es una sentencia que tiene muchas páginas. Esto lo pueden ver desde la página 2999 a la página 3035 del fallo. Más adelante, en la página 4465, al tratar el rol de Barreiro, fíjense lo que destaca el TOF. A partir de enero de 1977, como jefe de la primera sección, ha sido la de transmitir las órdenes impartidas por la superioridad de la cadena de mando dentro del plan represivo y controlar la ejecución de las mismas para la comisión de privaciones ilegales de la libertad, tormentos agravados, homicidios calificados de desaparición forzada de menor y calificada con resultado de muerte. Esto puede leerse, como dije, a página 4465. Este fallo está confirmado por la Cámara Federal de Casación Penal y por la Corte Suprema. Es el fallo que está firme. Con esto doy por terminado lo que es
la participación del acusado y por lo cual entendemos que debe responder por los delitos que le venimos atribuyendo. Tanto la existencia de derecho como la participación del imputado se encuentran acreditados con la certeza necesaria para el dictado de una sentencia de condena. En cuanto a la calificación legal, señores jueces, sabemos que estos hechos son crímenes de deshumanidad y por lo tanto son imprescriptibles. Fueron cometidos como parte, ¿no?, de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil y con la conciencia de tal ataque. También sabemos, no me voy a explayar, que desde agosto del año 1945 el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg juzgó a los altos mandos militares nazis y sus aliados, ya tenía una definición de crimen de lesa humanidad que lo trascendente que tiene esto, más allá de la relevancia del juzgamiento a esos crímenes, es que luego la Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y de guerra del año 1968 ratifica esa decisión, esa definición de crimen de lesa humanidad. En cuanto a que estos hechos que estamos juzgando constituyen crímenes de lesa humanidad, bueno, no vamos a explayarnos porque se encuentra confirmado por todas las instancias, incluso hasta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo importante es tener en cuenta que uno siempre toma como referencia el puntapié inicial, el precedente que es a partir del cual donde se deja establecido claramente que justamente por ese juzgamiento a los responsables nazis en el genocidio alemán, bueno, la comunidad internacional ya a partir de aquel momento se comprometió justamente a erradicar y a sancionar este tipo de crímenes porque justamente merecen la reprobación de la conciencia universal al atentar contra valores humanos fundamentales. Y por otra parte, como también sabemos, a partir del precedente de la García Claver del año 2004, la Corte Suprema de Justicia ha establecido que estos crímenes son imprescriptibles. Con respecto a la ley aplicable, las conductas ofensivas contra la dignidad de las víctimas encontraban tipificación penal en la normativa nacional vigente, conforme a las leyes 14.616, 20.642 y 21.338. Ahora bien, en relación a los delitos que corresponde atribuir a Ernesto Guillermo Barreiro, la conducta desplegada por el imputado encuadra en la figura de privación ilegítima de la libertad agravada en los términos del artículo 144 bis, inciso primero, agravada por el último párrafo de la norma, en función de las circunstancias contempladas en el artículo 142, inciso primero, por el uso de violencia, en perjuicio de Carlos Alberto Chivili y Luis Roberto Chivili, dos hechos en concurso real, artículo 55 del Código Penal, y el delito de imposición de tormentos agravados previsto por el artículo 144 ter, primer párrafo, con la agravante mencionada en el segundo párrafo del mismo precepto, en razón de tratarse de personas perseguidas políticamente, dos hechos también en concurso real, en perjuicio de Carlos Alberto Chivili y Luis Roberto Chivili. Todo de conformidad a la ley vigente al tiempo de los hechos. En relación a la privación ilegítima de la libertad, sabemos que el bien jurídico es la libertad ambulatoria, que el sujeto activo tiene que ser un funcionario público, está acreditado la calidad del imputado, que el delito se consuma en el momento que se priva de la libertad a la víctima y que se mantiene mientras dura. Por eso, mientras dura esa privación de la libertad, por eso se dice que es un delito permanente. De manera tal que cualquier aporte que lleve a cabo el sujeto activo en el transcurso de que se mantiene la privación de la libertad, bueno, termina siendo partícipe autor de esa privación de la libertad. Según las constancias de la causa, como acabo de decir, Barreiro era funcionario público en los términos del artículo 77 del Código Penal y bajo su responsabilidad se encontraba el campo La Ribera, donde justamente estuvieron privadas ilegítimamente de la libertad las víctimas. Y allí además que también decimos que se encuentra satisfecho el elemento normativo que prevé el tipo penal. ¿Por qué? Porque la privación de libertad tiene que ser sin las formalidades prescritas por la ley. Obviamente, este lugar de cautiverio, estas víctimas no se encontraban bajo ninguna orden de ninguna autoridad competente. La agravante por el uso de violencia, bueno, evidentemente hemos podido percibir y escuchar el relato, el testimonio de la víctima sobreviviente Chivili y también de su hermano, el que da cuenta
de la violencia que se desplegó mientras se mantuvo privado de la libertad a las víctimas. Otro de los delitos que corresponde atribuirle, como dije, es el de imposición de tormentos agravados, que también castiga al funcionario público que impusiera a los presos que guarden cualquier especie de tormentos. En el caso bajo examen se encuentra absolutamente acreditado el testimonio de las víctimas que estuvieron en el centro alternativo de detención y que sufrieron tanto tormentos físicos por los golpes, pero también psíquicos, por la situación de encontrarse vendado y atado en un lugar sin saber cuál va a ser su destino. Las condiciones de encierro en un centro clandestino de detención están fuera de discusión. Es tormento por el solo hecho de pisar un centro clandestino de detención, aunque no le digan nada. El sujeto activo es el funcionario público, que en este caso está también acreditado, y también se trata, igual que la privación legítima de la libertad, de un delito doloso. La ley, recordemos, prevé el agravante cuando se trata de una persona perseguida política, ya sabemos que esta detención obedece justamente a sindicarlo como un subversivo, como un blanco. En lo que respecta al grado de participación del imputado Barreiro, ya adelante entendemos que debe responder como autor mediante intermedio, de acuerdo a la teoría del dominio del hecho, en su manifestación de dominio de la voluntad por aparato organizado de poder. Tengo que hacer una aclaración aquí. Uno lee el fallo del Tribunal Oral número 1, en lo criminal oral número 1, de la mea causa de Perla, y esos califican como coautor mediato. A mí realmente siempre me costó, he discutido dogmáticamente, la coautoría mediata. O uno es coautor o uno es autor mediato. Coautoría, la verdad que no. Y releyendo el tratado, que es la tesis doctoral del profesor alemán Klaus Roxin, que hace poco ha fallecido, bueno, la verdad que no encuentro una referencia a la coautoría mediata. Cuando él refiere al caso que le lleva a pensar y a construir esta teoría, cambia la posición dogmática en torno a la autoría inmediata, obviamente, que se fundamentaba básicamente en el error y en la coacción. Cuando él agrega esta autoría inmediata, piensa en Eichmann. En ningún momento refiere como Eichmann como un coautor, con lo cual también Eichmann formaba parte de un engranaje dentro de esta estructura piramidal, si se quiere, propia de una organización criminal, como es básicamente los estados cuando se organizan para llevar a cabo este tipo de crímenes. Aquí lo fundamental, como todos sabemos, esta teoría lo que postula es que quienes toman las decisiones están en la cúspide de esta pirámide, y a partir de ahí se retramiten las órdenes hasta que vienen los ejecutores. Los ejecutores no participan de la decisión y básicamente, no saben quiénes la toman ni tampoco pueden participar de esa decisión. Cumplen a rajatabla esa decisión y esa orden que se transmitió. Esto lo hemos visto en nuestro país justamente porque ese plan sistemático que fue ideado de las máximas autoridades se retransmitía entre ellos con Barreiro y finalmente se terminaba ejecutando. La cuestión central en que la encuentran a la posición de la autoría inmediata es básicamente la fungibilidad, digamos. Por eso se dice que domina la voluntad, porque es la fungibilidad del ejecutor. Digamos, quien toma la decisión y la orden sabe que alguno lo va a cumplir. Por eso es fungible el ejecutor. Esta es la cuestión central que determina Roxin en la teoría del dominio del hecho, como digo. Es la fungibilidad del ejecutor. En cuanto a la pena, vamos a referir a los fines de pedir la pena, tenemos que tener en cuenta la escala penal prevista por los delitos atribuidos, y en virtud de la regla del concurso partimos de un mínimo de 3 años y un máximo de 25. Dentro de ese margen, nosotros tenemos que tomar en cuenta, como sabemos, las pautas de mensuración de los artículos 40 y 41. Miren, en una causa donde se utilizó la herramienta del Estado para atentar contra la libertad y la integridad física de las personas, de víctimas indefensas, a las que se condujo a un centro clandestino de detención, se las sometió a torturas afectándole gravemente su dignidad. La verdad que resulta prácticamente imposible encontrar una circunstancia, no resulta prácticamente imposible, es imposible encontrar una circunstancia atenuante ni que da derecho. ¿Sí? Todo lo que tenga que ver con la naturaleza de la acción, los medios empleados para cometerlo, es todo grave.
era una cárcel militar utilizada en instrumentos del Estado para llevar a cabo los crímenes. Ni que hablar si vamos a referir a la extensión del daño causado tanto a las víctimas como a sus familiares. Aquí también, estas víctimas, los familiares no sabían qué pasaba con las víctimas. La gravedad de los hechos, señor juez, es inconmensurable y persiste en la actualidad. Hemos podido ver, y lo vemos en todos los juicios, que las víctimas no pueden continuar con el relato. Se quiebran de la emoción. Y es increíble, pero casi siempre pasa que las víctimas se quiebran en determinado momento. Por ahí uno escucha que se emocionaban cuando escuchaban a torturar a la otra víctima, cuando tienen que mencionar que escuchaban cuando se torturaba a otra víctima, se emocionan. No se emocionan cuando relatan cuando los torturaban a ellos. O se emocionan cuando dicen, volví a ver a mi familia, me encontré con mi mujer. O se emocionan, lo cual también se ha escuchado en más de una oportunidad, porque en muchos casos sienten culpa porque no se acordaron los nombres de las personas que estaban secuestradas en los centros clandestinos. Fíjense, después de 35 años, una víctima todavía tiene que sentirse culpable porque se olvidó los nombres, porque se comprometió a ir a buscar a los familiares de esas víctimas que estaban secuestradas. ¿Cómo hacemos para calcular la extensión de ese daño? En cuanto a las condiciones personales, debo de reconocer que sí, como atenuante generalmente se menciona, la edad de los acusados, son personas grandes, ya han pasado mucho tiempo de estos crímenes. También hay que decir que estos crímenes han pasado mucho tiempo de impunidad, también justamente por el obrar de los mismos militares, ¿no? Que fueron los que empujaron a la ley de impunidad y violencia de vida, y que lamentablemente son las consecuencias de que hoy tengamos la impunidad biológica, ¿no? Que tuvimos casi el mismo tiempo de lo que estamos juzgando, el tiempo que tuvimos de impunidad en nuestro país, lamentablemente. Pero además también las condiciones personales, debo decir que un funcionario público, que si bien no lo puedo tener como agravante porque está previsto en el tipo penal, por eso también son tipos especiales propios, bueno, sí se puede valorar porque también se indica que la jerarquía depende. No es lo mismo ser un raso que ser un jerárquico como con el rol que desempeñaba Barreiro. Y finalmente no advertimos que el momento de los hechos Barreiro se ha encontrado en un estado de indefensión o miseria o alguna circunstancia que pudiera mínimamente atenuar su proceder criminal. Por eso, todo, como digo, gradúa la pena al límite máximo. Por ello, entendemos justo se le imponga a Barreiro la pena de 18 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua con accesorios legales y costas. Esta pena deberá unificarse con la pena del acusado, con las penas del acusado se encuentra cumpliendo, por eso lo vamos a pedir ahora en el pedido final, en virtud de las sentencias dictadas, firmes, dictadas por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de Córdoba, de acuerdo a lo que yo voy a hacer ahora en el pedido final. Por todo lo expuesto, señores jueces, vamos a solicitar, se condena a Ernesto Guillermo Barreiro como autor mediato, intermedio, de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravado en los términos del artículo 144 bis, inciso primero, agravada por el último párrafo de la norma, en función de las circunstancias contempladas en el artículo 142, inciso primero, por el uso de violencia. Todo el Código Penal vigente al tiempo del hecho investigado, ley 21.338, dos hechos en concurso real, artículo 55 del Código Penal, en perjuicio de Carlos Alberto Chivini y Luis Roberto Chivini, y el delito de imposición de tormentos agravados previstos en el artículo 144 ter, primer párrafo, con agravantes previstas por el segundo párrafo del mismo precepto legal, en razón de tratarse de una persona perseguida políticamente vigente al tiempo de los hechos, ley 14.616, dos hechos en concurso real, en perjuicio de Carlos Alberto Chivini y Luis Roberto Chivini, todo el concurso real, imponiéndosele para su tratamiento penitenciario la pena de 18 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas. Asimismo, y de conformidad al artículo 58 del Código Penal, vigente al momento de los hechos, vamos a solicitar
se proceda a unificar la pena aquí requerida con la pena de 12 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua impuesta por el TOF 1 de los autos González Navarro, sentencia que se encuentra firme, y con las penas a prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua dictadas por el TOF 1 también de Córdoba en las causas Menéndez y Dierich, sentencias que también se encuentran firmes, que Barreiro se encuentra cumpliendo en la pena única de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias a los representantes del Ministerio Público. Doctora Ángela, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, señoras juezas, no, yo no voy a hablar de contradicción de que implica aplicar la autoría inmediata a los mandos medios de organización y de sucesiones de leyes penales en el tiempo, tampoco de la violación del plazo razonable de una persona sometida hace más de 30 años a distintos procesos y en esta misma causa 9 años, totalmente injustificado, una causa que lleva tanto tiempo. Ni creo que todo el alegato de la Fiscalía, digamos, viene al caso, digamos, y es procedente. Habida cuenta que nosotros entendemos esta defensa, señor presidente, que el hecho base de la acusación no se encuentra creíble. Por 3 consideraciones entendemos esta circunstancia. Tenemos una inverosimilitud tremenda en el relato de la supuesta víctima, como primer punto. Segundo punto, tenemos una marcada desidia judicial en la tramitación de esta causa. Y como tercer punto, tenemos las constancias, las pocas constancias independientes que se arrimaron para esta causa. Con respecto a la inverosimilitud del testimonio de la víctima, no me voy a referir a los olvidos y vacíos, digamos, que el paso del tiempo puede tener, y a su vez, debo aclararlo ahora, ¿no es cierto? Hay muchísimas corrientes psicológicas que hablan que justamente una persona que vive una experiencia traumática fija, ¿no es cierto?, con detalles y sobre todo circunstancias secundarias. Me voy a referir a la inverosimilitud de lo que la víctima se presenta y dice que es lo que sucedieron los hechos, que es la única fuente que tenemos, señor juez. Porque no tenemos distintos relatos, tenemos un único relato del señor Civili, que declaró acá también, pero el relato de su hermano, que se incorporó él mismo al momento de hacer la denuncia, a instancias de obtener un beneficio de esa pensión, él dice que son iguales los relatos, ¿no? Expresamente lo dice, como si lo hubiera escrito él, los 2 relatos, ¿no es cierto? Y el relato de su hermano Jesús, el testimonio de su hermano Jesús, es un hermano, viene digamos, a respaldar algunas circunstancias, pero los centros de la detención no. Tenemos un solo único testimonio. Relata el señor Civili que fue invitado por el ejército a presenciar el salto de bautismo de su hermano, que estaba haciendo la conscripción en el batallón aerotransportado 14. Dice, bueno, que vienen a Córdoba con su otro hermano, llegan al hotel, van hasta el batallón, no recuerda cómo van, a pesar de tener un hermano con una discapacidad motora importante. Y al llegar, no había una fiesta cívico-militar, no había nada. Aparentemente la invitación era solo para ellos, ¿no? Y esta circunstancia, señores jueces, a uno ya lo pone en un estado de duda que hace que uno tenga que estar muy alerta al devenir del relato, de este relato y las constancias de la causa. Pero sigamos. Llegan al cuartel, no hay nadie, cerró el cuartel, no sé, como un comercio, pide hablar con el soldado de guardia, lo hace llamar al hermano, el hermano viene y se pone a charlar en la puerta del cuartel. Al poco andar del relato, otra inverosimilitud. Acá está la experiencia y el sentido común
y más en esa época. ¿Cuándo una persona podía llegar a un cuartel a hacer llamar a un conflicto? Nosotros hemos pertenecido a una generación que o hemos hecho el servicio militar o hemos tenido amigos, familiares que lo hemos hecho, y sabemos que eso es imposible, a menos que fuera una circunstancia gravísima, llamarían al jefe, pero hacerlo llamar al conscripto y que lo llamen, situación es muy inverosímil. Pero bueno, sigamos con el relato. Dice que hablan, no se ponen de acuerdo entre los hermanos. Digo, todo esto lo que dijo el señor Civil. No se ponen de acuerdo si sí van a ver al día siguiente o no. Otra situación rara. Y dice que se dirigen ya de vuelta al hotel y antes pregunta esta defensa, dice que no había, recuerda que no vieron, digamos, ningún refugio de transporte público, que si lo hubieran visto, lógicamente además con un hermano con esa situación, se hubieran detenido. Los que transitamos, conocemos la ciudad de Córdoba y esa avenida, no solo hay 3 refugios de transporte público que están desde el tiempo de la construcción de los cuarteles. Y hay uno específicamente al frente del batallón aéreo transportado 14. Pero bueno. Para rematar ya, digamos, con esta primera parte del relato, la carta de invitación que le llega y que la tira. Tira la carta, tira ese documento. Yo creo que la mayoría de los seres humanos, ¿no es cierto?, guardaríamos un testimonio tan importante, un documento tan importante, pero bueno, cada uno es como es. Lo cierto que esa circunstancia, como viene este relato, se conjuga en contra de la veracidad. Después, señores jueces, ya viene la detención y dentro del cautiverio que sufre, dice sufrir, hay una serie de inverosimilitudes también que se presentan patentes. Como el hecho de decir que estaban vendados todo el tiempo y que jugaban en las cartas, que les daban gotas para los ojos porque les irritaba la venda, que se acuerda de una sola comida, de las otras no. Después, con todo respeto, digamos, pero que se refiere a que, con emocionado, que grabó fuego esos nombres de esas personas, pero acto seguido dice que como no la nota no se le olvidaron. Señor juez, unas inverosimilitudes de lo que él dice que recuerda que no superan un test de logicidad por el sentido común de la experiencia humana. Pero tenemos también circunstancias, ¿no es cierto?, que rodean también este relato que no lo ayudan. Señor juez, los saltos de paracaidismo se hacen en un lugar que se llama La Mezquita, que lo pueden googlear, está en Google, está marcado. Hay una pista de aterrizaje para los aviones de los regimientos de transporte y está a varios kilómetros de la puerta del regimiento de transportado 14. Con lo que difícilmente Civil puede haber llegado citado, si es que estuvo citado, a ese lugar, porque ahí, lógicamente, no se hacen saltos de paracaidismo, porque es una avenida que tiene tránsito, que tiene cables. Pero bueno, todos indicios que van minando la credibilidad del relato. Ni hablar, señor jueces, del tiempo de cautiverio, del tiempo del salto de bautismo. Al tiempo del salto de bautismo, Jesús Civil llevaba más de 1 año y 2 meses haciendo la conscripción. Otra vez, la experiencia común, sabemos que la conscripción duraba menos tiempo, menos de 1 año, habrá estado más tiempo por algún problema de sanción o lo que sea, pero el salto de bautismo es difícil que se haya hecho después de tanto tiempo haber ingresado. Esta circunstancia ya le llamó al juez de instrucción la atención y por eso Foja 232 manda a preguntar al juez a qué fecha se hacían los saltos de bautismo. No obtuvo respuesta, que se había desintegrado de esa unidad, también otra respuesta llamativa. Y tal vez por eso el propio Jesús Civil, cuando declara, lo pone 1 año antes a los hechos. Dice que no fue en el 78, que fue en el 77.
para quizás tratar de sostener esta versión del salto de bautismo de 1 año y 2 meses después. Otra circunstancia, señores jueces, ya es también que lo lleven al campo de la Ribera. Seguramente sacar una foto, si es que sucedió todo esto, en una zona militar, seguramente va a traer algún problema. Me imagino ir a Chile y ponerme a sacar fotos en una base militar, o en Rusia o en Estados Unidos. Ese problema, algún problema seguramente, pero de ahí, 2 personas que tenían supuestamente una invitación, que había un salto de bautismo, que los carguen un inmóvil y los lleven a un centro clandestino de detención. Inverosímil, señor. ¿Qué hacemos ante este relato? ¿Qué hacemos? Yo creo que la duda realmente se presenta patente. Nos queda ir a la causa, a ver las constancias de la causa, a ver si se apuntala de alguna manera, pero en la consideración de esta defensa, si este barco venía escorado, esta causa, señores jueces, le mete un cañonazo letal. Y acá me voy a referir al segundo punto, que es la desidia judicial. Desidia, en los sinónimos de la Real Academia, como falta de cuidado, de descuido, desinterés o abulio. Señores jueces, se acuñó una frase, y no hace mucho, que seguramente la conocerán, que habló de la McDonaldización de la justicia, referido a los juicios abreviados y a ciertas consecuencias valiosas de estas prácticas. A mí, viendo esta causa y analizando la defensa, se me ocurrió otra conceptualización gastronómica de la justicia. Estamos frente a una justicia por kilo. Como en las casas de comida, cuando uno entra con un plato y saca una cosa de esta bandeja, saca otra cosa de esta y presenta el plato. Este es el plato que se ha servido ahora. Tenemos una denuncia penal hecha a instancias para cobrar un beneficio. Lo dijo el señor Civili, fue a cobrar primero la ANSES para cobrar ese beneficio, esa pensión de la ley 26.913, y le dijeron que van a hacer la denuncia. Se encontraron con la denuncia. ¿Qué hacemos con esta denuncia? Le pongamos los testimonios de esta causa, le pongamos los otros testimonios de esta causa, un requerimiento de acá. Inclusive el requerimiento hasta le han quedado pegadas cosas de otras causas. ¿Cuál es la posibilidad de defensa en esta causa? Esta causa armada es una causa prefabricada, estándar, que lo único que basta que le saquemos la denuncia civil y le pongamos la denuncia de otra persona que la escriba y tenemos los mismos elementos. Es la cosa más absolutamente violatoria del derecho de defensa y el debido proceso. Nótese que de los 14 testimonios que se han incorporado hoy en esta audiencia, 11 se refieren a la perla. Solo 3 se refieren al campo de la Ribera y ninguno fue contemporáneo a la detención de los civiles. Y a lo mejor sabe que, señor presidente, señoras juezas, ¿por qué no hay ninguno contemporáneo que pueda acreditar la Ribera en el momento que estaban detenidos, supuestamente detenidos los hermanos Chivini? ¿Por qué no encontraron en esta bandeja, digo, este plato, y lo digo con respeto a las otras personas, pero lo digo por cómo armaron esta causa? ¿Por qué no encontraron? Porque quizás, ¿sabe qué, señor presidente? Según informa el espacio memoria y el archivo provincial de la memoria, el campo de la Ribera funciona hasta junio de 1978. Y desde esa fecha hasta el 86 tuvo otro destino militar. Entonces, posiblemente, si es que estuvo detenido el señor Chivini, no lo fue en el campo de la Ribera, no sabía él dónde estaba, vio internet, dijo el campo de la Ribera, y el campo de la Ribera, según esta información, de estas páginas oficiales de organismos de derechos humanos, en esa época había dejado de funcionar. De un relato inverosímil a una prueba que nos aleja de cualquier certeza, señores jueces. Pero veamos qué hay de las constancias de la causa, qué surge de esta causa armada así. Tenemos
Lo único particularizado con respecto a los civiles es un informe del Archivo Provincial de la Memoria que no tiene registro de los hermanos civiles, foja 99, foja 110. Pero acá hay que detenerse y también el sentido común, ¿no es cierto? Y la experiencia, al analizar todos los testimonios que se han incorporado, uno ve, contrasta el peso de esos testimonios con el testimonio del civil. Parece que fueran dos realidades distintas, dos lugares distintos, dos tiempos distintos. Los testimonios incorporados son testimonios que dan veracidad de sus dichos, detallados, vívidos, con circunstancias personalizadas, nombres de personas, recuerdos detallados, propios, insisto, de quien vive una experiencia traumática. Señores jueces, señor presidente, señoras juezas, una sola cosa sí es seguro, que es el absoluto y principio de inocencia que le informa el sitio. Que el testimonio, que este testimonio y esta causa así instruida no tienen la fuerza desde las reglas de la lógica que gobiernan el pensamiento humano y la experiencia, no tienen la fuerza para franquear. Yo voy a ir terminando, señores jueces, voy a leer unos párrafos de un trabajo que me pareció esclarecedor de un catedrático español, Ramírez Ortiz, que es magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, con respecto al testimonio único de la víctima del proceso penal. Dice en sus conclusiones: creo, por tanto, que la versión racionalista de todo sistema tendencialmente orientado hacia la libre valoración probatoria exige siempre, y con independencia de la clase de víctima y del tipo de delito objeto de enjuiciamiento, la corroboración del testimonio de aquella, sin que los aportes del tipo del delito que se juzga, delito de lesa humanidad, sirvan para incrementar el peso probatorio de tal testimonio. A diferencia de otros derechos fundamentales, la presunción de inocencia como regla en juicio que incorpora un determinado estándar probatorio es un derecho absoluto. No es modulable ni matizable, ni puede someterse a ponderaciones con otros intereses en conflicto. Pues eso supondría la destrucción del derecho y con ello la demolición de un sistema procesal que se basa en la premisa que la culpabilidad no tiene existencia ontológica, no existe antes del proceso. Qué apropiado para Barrero, ¿no? Sino después de él. Y solo puede declararse si la reconstrucción del pasado, conforme las reglas que dimanan de los derechos fundamentales, se ha producido tras alcanzar un nivel de certidumbre tal que haga posible afirmar que la hipótesis de culpabilidad encuentra respaldo más allá de toda duda razonable. Señores jueces, todo lo que ha dicho la Fiscalía en su alegato ya fue condenado Barrero. 20 condenas, 10 condenas, perpetuas, ya fue condenado Barrero. Para quien se presente como defensor de causas de derechos humanos, de esa humanidad, esta causa, condenarlo en esta causa es una mancha para todas las otras causas. Por cómo se tramitó la causa, por la poca veracidad del testimonio de la supuesta víctima y las consecuencias que tienen. Por todo ello, señores jueces, voy a solicitar que se disponga, al no haberse acreditado la existencia de los hechos, la absolución de mi defendido Ernesto Guillermo Barrero. Nada más. Gracias, señor defensor. Bueno, señor Barreiro, ha podido, para confirmar simplemente, ha podido escuchar y observar toda la audiencia el día de la fecha. Sí, sí, escuchó todo perfectamente, sí. Entonces, señor Barreiro, de las partes, el tribunal pasa a un corte intermedio hasta el día lunes 2 de junio a las 9:30 horas, donde se recetarán las últimas palabras del imputado y el tribunal pasará a deliberar a los fines de la sentencia. Muchas gracias y tengan un buen día.